Muy buenos días, amigos y amigas. Vamos a resolver este ejercicio que dice así: calcular beta más alfa. Entonces nos toca averiguar cuánto vale beta y sumarle alfa. Y entonces nos tiene que dar una respuesta que aparece aquí. Observe que nos dieron 5 opciones de respuesta y vamos a mirar cuál es la respuesta correcta. Bueno, en primer lugar, observamos aquí ángulo teta, aquí también ángulo teta y acá también. Entonces podemos hacer esto. Vamos a averiguar cuánto vale este ángulo, ¿sí? Y entonces lo vamos a llamar el ángulo omega. Y entonces acá también el ángulo omega y aquí también el ángulo omega. Y entonces vamos a utilizar la propiedad de ángulos suplementarios. Y entonces aquí vamos a colocar ángulos suplementarios. Bueno, ¿y cuáles son esos ángulos suplementarios? Entonces, observen aquí la definición. Son dos ángulos que al sumarse me da 180 grados. Un ángulo llano. Entonces yo tengo el ángulo teta más el ángulo omega. Y entonces me va a quedar así. El ángulo teta más el ángulo omega es igual a 180 grados. Y entonces vamos a despejar a omega. Y entonces omega es igual a 180 menos el ángulo teta. Y entonces le vamos a hacer nubecita, porque este dato lo vamos a necesitar más adelante. Entonces le vamos a hacer así nubecita. Ahora vamos a utilizar la propiedad del boomerang, que es la figura que ustedes están viendo acá, la que estoy mostrando. Y entonces vamos a mirar esa propiedad. Bueno, entonces tenemos aquí la propiedad del boomerang, que es la siguiente. Observen aquí este ángulo es exterior. Y el ángulo alfa, beta y teta son ángulos interiores. Entonces, la suma de estos tres ángulos interiores es igual al ángulo exterior. Es decir, que el ángulo exterior es igual a la suma de estos tres ángulos interiores. Y acá miramos la propiedad. Entonces, x es igual a alfa más beta y más teta. Y entonces aquí observamos este boomerang. Y entonces, para que usted lo analice mejor, acá lo tengo ya dibujado. Observe que casa perfectamente. Entonces ya saben ustedes que este ángulo es omega. Este otro ángulo es omega. Y este ángulo también es omega. Y entonces la suma de esos tres ángulos es igual a 120 grados. Y entonces vamos a aplicar la propiedad del boomerang. Y entonces nos va a quedar así: omega más omega es igual a 120 grados, como podemos observar aquí. Sumando omega más omega más omega es igual a 3 veces omega. Y esto es igual a 120 grados. Despejando a omega, observamos que nos queda 120 dividido entre 3. Y entonces 120 dividido entre 3, eso me da 40. Entonces omega tiene un valor de 40 grados. Y le vamos a hacer también nubecita. Y entonces nos va a quedar así. Bueno, ya ustedes sabiendo que omega vale 40, reemplazándolo aquí podríamos hallar el ángulo teta. Bueno, vamos a seguir con otra propiedad para continuar con este ejercicio. Ahora vamos a mirar este triángulo que estoy mostrando acá. Y entonces podemos utilizar la propiedad de los ángulos exteriores. Y entonces preste atención cómo se hace. Bueno, entonces acá yo tengo ya dibujado este triángulo. Y observen acá una cosa interesante. Este ángulo va a ser el ángulo teta. Este ángulo de acá va a ser el ángulo beta. Recuerde que estos dos ángulos, este ángulo que ustedes miran acá con este, son ángulos opuestos por el vértice. Recuerde que
ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, como este mide beta, este también mide beta. Y entonces lo podemos colocar acá. Bueno, entonces aquí queda beta. Ahora observe que el otro ángulo va a ser este. ¿Y cuánto mide este ángulo? Entonces observe aquí, si acá yo completo, observamos que este ángulo es opuesto por el vértice con este ángulo alfa. Quiere decir que este ángulo también mide alfa. Y entonces acá lo podemos también colocar. Bueno, son propiedades que usted debe utilizar. Bueno, ahora dése cuenta de una cosa interesante aquí. Vamos a darle color. Pongámosle este color naranja. Ahora vamos a darle un color a este ángulo. Vamos a darle el color amarillo. Resulta que este ángulo va a casar perfectamente por aquí. Y vamos a hacer esta línea. Entonces, esta línea que ustedes miran aquí, la voy a colocar aquí. Y entonces voy a trazar una pequeña línea para que usted me entienda mejor esto. Esta línea que ustedes miran acá es paralela con la que yo estoy dibujando. Y entonces este ángulo de color amarillo va a ser este. Y la vamos a colorear con color amarillo. Y entonces nos queda así. ¿Cierto? Entonces este ángulo beta es ese que está de color amarillo. Y entonces lo vamos a colocar así, de esta forma. Bueno, entonces este sería el ángulo beta, ¿cierto? Y ahora miremos este ángulo alfa. Este ángulo alfa, como esta recta es paralela con esta, entonces este ángulo alfa la vamos a colorear de color verdecito. Y es este mismo que ustedes miran acá. Entonces, de una vez, ese que está ahí es este ángulo alfa, para que ustedes se den cuenta. Y entonces este sería alfa. Y observen que al sumarse los ángulos teta más beta y más alfa, me forma un ángulo de 360 grados. Entonces esta es una demostración para que ustedes se dieran cuenta. El ángulo teta más el ángulo beta más el ángulo alfa es igual a 360 grados. Y esta es la propiedad de los ángulos exteriores de un triángulo. Entonces, para que ustedes se dieran cuenta. Bueno, para ello necesito averiguar el valor del ángulo teta. Como ya conozco el ángulo omega, solamente reemplazar. Y entonces preste atención y ahorita seguimos con el ángulo exterior. Bueno, entonces seguimos con esta ecuación. Y entonces la vamos a colocar aquí. Omega es igual a 180 grados menos teta. Bueno, omega vale 40 grados. Entonces de una vez, 40 grados es igual a 180 grados menos teta. Este ángulo teta que está restando lo vamos a pasar a sumar. Y seguimos, 180 se baja. Menos 40. Y entonces aquí observamos que el ángulo teta es igual a 180 menos 40. Y al hacer la resta me da que el ángulo teta es igual a 140 grados. Y de una vez vamos a hacerle nubecita. Bueno, ahora sí vamos a seguir con el ángulo exterior. Bueno, y entonces tenemos esta figura. Y entonces ya saben ustedes que este ángulo de color naranja, sumándole este otro ángulo que sería beta y sumándole el ángulo alfa, me da 360 grados. Y entonces vamos a mirar ahora sí la propiedad. Y entonces dice así:
La suma de las medidas de sus ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados. Bueno, entonces aquí observamos estos ángulos exteriores y al sumarse me da 360 grados, como lo acabamos de ver aquí en esta figura. Bueno, entonces de una vez vamos a hacer lo siguiente. Y entonces vamos a colocar así: el ángulo teta más el ángulo beta más el ángulo alfa es igual a 360 grados. Ya saben ustedes que al sumarse en esos ángulos exteriores me da 360 grados. Entonces aquí ya también lo pudimos observar. Y entonces el ángulo teta es 140 grados. Más beta más alfa, y este es igual a 360 grados. Recuerden que nos piden calcular beta más alfa. Entonces de una vez los voy a asociar así, ¿sí? Y este 140 lo vamos a pasar a restar. Y entonces acá me queda beta más alfa es igual a 360 menos 140. ¿Y cuánto me da 360 menos 140? Bueno, como ustedes ya saben, a 60 le quito 40, eso me da 20. Y a 3 le quito 1, me quedan 2. Eso quiere decir que beta más alfa es igual a 220 grados. Y entonces ya me quedaría así, de esta forma. Y ahora sí, vamos a hacerle un pequeño rectángulo, indicando que ya hemos terminado. Ahora sí vamos a ver cuál de estos incisos tiene la respuesta correcta. Observamos que la E tiene la respuesta correcta. Entonces de una vez la señalamos. Y ahora sí, amigos y amigas, los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.